Gloria a Dios, aleluya. Dios los bendiga, hermanos, para escuchar la palabra del Señor. Nos alegramos y qué bueno que sacaron tiempo para acompañarnos en nuestro culto. Hoy vamos a terminar con la serie de mensajes que hemos estado llevando por las últimas semanas, la cual hemos titulado ¿A quién escuchas? Les dije desde un principio que el título es en forma de pregunta porque es buscando la manera que podamos reflexionar en nuestras vidas para saber cuál es la voz que estoy escuchando, para que nos podamos dar cuenta cuál es la voz que yo estoy obedeciendo, pero también que nos podamos dar cuenta de cuál es la voz que yo estoy aplicando para vivir mi vida. ¿Será la voz de Dios? Hemos estado trabajando con el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y lo invito a que lo vaya buscando. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 3. Y hemos estado usando como texto base los versos 20 y 22. Así que lo invito a buscar la palabra y acompañarme con ella a través de la Biblia. Y leemos la misma en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dice el versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sabemos que esta es una porción de una de las cartas a las 7 iglesias. Pero para comenzar, quiero comenzar como hemos trabajado los mensajes. Quiero comenzar idénticamente. ¿A quién hoy tú estás escuchando? ¿Estás escuchando a tus sentimientos? ¿Estás escuchando tu corazón? ¿La voz de tu conciencia? ¿A alguien que lo que quiere es manipularte para que se cumplan sus propósitos? Oiga, ¿estás escuchando la voz de un médico que te dio un diagnóstico que te va a afectar o que está afectando tu vida? Un diagnóstico que a lo mejor te ha dicho, es que no hay nada que hacer, yo no tengo nada que hacer. ¿Sabe qué? Es verdad, él no tiene nada que hacer, pero Dios todavía tiene que hacer mucho más. O estamos escuchando la voz de Dios que nos dice, tranquilo, confía en mí. Repasemos los puntos que hemos discutido hasta este momento. Y les recuerdo que cada uno de nuestros mensajes están en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Renacer. Ahí va a encontrar todos los mensajes de esta serie, los mensajes de los jueves, todos los mensajes que nosotros hemos estado predicando por los pasados meses. Ahora bien, algunos de los puntos que dijimos son los que van a ayudar a escuchar la voz de Dios, son los que nos van a escuchar la voz de Dios, los que nos van a ayudar a entenderla, pero también son los que nos van a ayudar a aplicarla a nuestra vida. Número 1, dijimos que tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Número 2, es necesario mantener alimentada nuestra vida espiritual con su palabra. Que la voz de Dios la vamos a escuchar por medio de su Espíritu Santo. Número 4, que no es escuchar la voz de Dios, sino que tenemos que obedecerla. Número 5, dijimos que para escuchar la voz de Dios, tengo que hacer su voluntad. Que lo que hacemos, y dijimos, número 6, y decimos, tiene que ser con los motivos correctos. Porque si tenemos los motivos incorrectos, la voz de Dios no vamos a escucharla. Y dijimos en el punto número 7, que para escuchar su voz, no podemos endurecer nuestro corazón. Se endurece, se cauteriza nuestro corazón. Por lo tanto, la palabra, la voz de Dios, no va a tener espacio por donde entrar.
hoy vamos a cubrir y vamos a adelantar otros puntos. Puntos sumamente importantes que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Si permitimos que se manifiesten, no vamos a escuchar la voz de Dios. Por lo tanto, le pido que preste atención y abra su corazón, no abra sus oídos, abra su corazón para que esa palabra pueda penetrar en él. Uno de los puntos es la falta de perdón. Falta de perdón. Porque tenemos mucha falta de perdón. No perdonamos, se nos hace difícil. Vayamos al libro de Mateo. Vayamos al libro de Mateo y busquemos el capítulo 6. Mateo capítulo 6. Y vamos a ver ahí lo que nos dice Mateo en el capítulo 6, los versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Volvamos a ese versículo 14 para que podamos aplicarlo muy bien a nuestra vida. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿A cuántos de nosotros, cuando fallamos, nos gusta que nos perdonen? Estoy seguro que todos levantaron su mano. Para que nos perdonen, primero tenemos que perdonar y pedir perdón. Tenemos que aprender eso porque muchas veces en nosotros como que eso no está en el chip que nos pusieron desde un principio. Estaba, pero nosotros con nuestras actitudes, con nuestra mala manera de vivir, con todas esas cosas, lo que hacemos es, mire, que le damos, mire, como dicen en comerío, turn off, lo apagamos. Entonces no, se nos hace difícil perdonar, pero también se nos hace difícil pedir perdón. Y esto tiene que incluir al Señor, a nuestro Dios, porque sabe una cosa, cuando fallamos, al primero que ofendemos es a Él. Pero hoy día, lamentablemente, y digo lamentablemente, porque nosotros hoy día no queremos pedir perdón. Esto, como dicen por ahí, se ha convertido como en algo viral, ¿verdad? Algo viral. ¿Por qué? Porque qué fácil se nos hace ofender. Qué fácil se nos hace sacar una palabra que pueda ofender. Qué fácil se nos hace decir algo que va a dañar la vida de otros. Pero qué difícil se nos hace dar una palabra de aliento. Qué difícil se nos hace pedir perdón. Es algo que afecta la relación con nuestro prójimo y no nos permite escuchar la voz de Dios. Es como ponernos unos tapones en los oídos. No podemos perder de perspectiva que cuando decidimos no perdonar o pedir perdón, estamos decidiendo que no me interesa que Dios hable a mi vida. Y cuando decidimos que Dios no hable, entonces, cuando yo digo, Dios, no voy a escuchar lo que tú dices, entonces ¿a quién estoy escuchando? ¿A quién estoy permitiendo que hable a mi vida? ¿Sabías que la falta de perdón detiene muchas cosas en nuestras vidas? Nos hace detener y no seguir hacia adelante. Tenemos que buscar en nuestro interior y honestamente, busque en su interior honestamente. ¿Encontró algo o alguien al que tiene que perdonar? Y escuche bien,
Dije si hay alguien al que deba perdonar. No dije que espere a que alguien le pida perdón. Nunca espere que se le acerquen a pedirle perdón. Usted tome la decisión de perdonar, porque la decisión de perdonar es algo personal, es algo individual. Aún si se me acercan a pedirme perdón, soy yo el que decido si perdono o no. Porque cuando nos ofende, qué difícil se nos hace perdonar. Seguro que sí, pero ¿eso es lo correcto? Tengo que tener bien en claro que si quiero sentir la mano de Dios sobre mí y escuchar su voz, tengo que aprender a perdonar, porque el perdonar es el camino correcto que Dios nos manda a seguir. ¿Cómo puedo saber si tengo que perdonar a alguien? ¿Sabe qué? Estoy pensando que yo no tengo a nadie a quien pedirle perdón. Mire en su interior honestamente. Piense en la lista de amigos que usted tiene. Piense en sus familiares. Es posible que sus compañeros de trabajo también deben pensar. A lo mejor tengo que pensar en algunos hermanos de la iglesia. Entre muchos otros, según sea nuestra realidad. Y quiero decirle, si haciendo ese ejercicio, usted identifica a alguien que cuando lo recordó, como que le dio ese resentimiento, si en un momento dado alguien le dice, ¿sabes qué? Tenemos que orar por un familiar nuestro, por fulano de tal, y usted siente que se le hace difícil orar por él. ¿Sabe qué? Ese es el Espíritu Santo mostrándote que tiene falta de perdón hacia esa persona. Tienes que perdonarlo para que pueda ser liberado, porque el perdón nos libera a nosotros. De esa manera soltamos las ataduras de Satanás en nuestra vida. Y también para poder escuchar la voz de Dios tenemos que hacerlo. La voz de Dios para nosotros, hermanos, siempre es para bendecirnos. Cuando hacemos eso, también vamos a permitir, aleluya, que Dios no solamente sane nuestro corazón, sino que también sane otras cosas en nuestra vida, según sea su voluntad. Tú sabes que también hay otro punto que no nos permite escuchar la voz de Dios. Y es cuando le prestamos atención a la voz de la desobediencia. Amigos, hermanos, es en este punto donde la puerca, como dicen los puertorriqueños, tuerce el rabo. Y cuando decimos los puertorriqueños eso es porque lo decimos. ¿Sabes por qué? Porque ahí es donde las cosas se complican. Ahí es cuando se me hace difícil cumplir o hacer cumplir algo. Por eso usamos ese refrán. Mira lo que dice el libro en Primera de Samuel. Búsquele en su Biblia. El libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 15. Primera de Samuel, capítulo 15, el versículo 22. La palabra del Señor nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Esta es una porción de la palabra en el libro de Samuel. Y es una conversación que tuvo Samuel y Saúl. Porque Samuel estaba reprendiendo a Saúl por algo que hizo, por no haber permitido que la voz de Dios se manifestara en él y no haberla obedecido
esto trajo a él consecuencias. ¿Sabe una cosa? Tenemos que saber que cada vez que nosotros escuchamos la voz de Dios y no la obedecemos, eso va a traer a nuestras vidas malas consecuencias. No tenga duda de eso. Escuche la parte final de ese versículo 22. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Eso quiere decir que si no obedecemos lo que Dios nos ha dicho, de nada me vale lo demás. Porque lo principal es escuchar la voz de Dios y obedecerla. Saúl, por desobedecer, pagó las consecuencias. Y sabes una cosa, si nosotros hacemos lo mismo, vamos a recibir lo mismo. Así nos va a pasar a nosotros. Si no examinamos nuestras vidas y aceptamos que hicimos o estamos haciendo algo incorrecto y pedimos perdón, porque esa es la corrección, pedir perdón. Y no solamente es pedir perdón, sino hacer la corrección para no repetirlo. Tenemos que ser valientes para reconocer que estamos mal. Se nos hace difícil reconocer que actuamos mal, pero tenemos que ser valientes. Tenemos que aceptar que no somos perfectos. Eso es precisamente escuchar la voz de Dios en nuestras vidas. Si hacemos eso, Él sabe que no importa lo que nos diga, nosotros lo vamos a obedecer. Y esa obediencia, ¿sabes qué? Siempre va a ser de bendición para nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa? También va a ser de bendición para los que están a nuestro alrededor. Pero aún más, también va a ser de bendición para la obra de Dios, porque ahí le estamos dando toda la gloria y la honra a Él, que es quien se la merece. En una ocasión, un pastor reconocido en los Estados Unidos se fue en oración y le pidió al Señor que le hablara. Y en medio de su oración, sintió la voz de Dios a través de su Espíritu Santo en su corazón. La voz de Dios le dijo: ¿por qué debería hablarte de nuevo cuando por muchas veces te he hablado y no me has obedecido? ¿Sabes una cosa? Desde ese momento, dice el pastor, que nunca ha dejado de obedecer la voz del Señor y que luego de eso nunca ha dejado de escuchar su voz. Aleluya. ¿Cómo ves esto en relación a la manera en que tú estás viviendo? A la manera en que tú te estás relacionando con Dios. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo los comparas? Qué difícil se nos hace obedecer a alguien. Y más cuando creemos que esa persona no merece lo que tiene. O cuando no le adjudicamos ninguna autoridad. ¿Sabes una cosa? Si así piensas, escucha lo que Dios dice, no lo que dice Manuel. Escucha lo que Dios dice. La palabra del Señor en la mañana de hoy nos dice en Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículos 1 y 2. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Y esta palabra es absoluta. Por Dios han sido establecidas. Dice el versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad,
a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Eso nos pasa a nosotros. Porque sabías que la desobediencia es uno de los mayores problemas actualmente en los trabajos. ¿Sabías que la desobediencia actualmente es uno de los mayores problemas en nuestras casas, en nuestros hogares? ¿Sabías que también, y tenemos que aceptarlo, que también ese es un problema dentro de los ministerios, porque no aceptamos las autoridades puestas por Dios? El problema que tuvo Saúl, que lo llevó a fracasar, fue la desobediencia, como vimos en 1 Samuel 15:22. Dios habló a su vida y le dijo unas instrucciones específicas para cumplir. Pero él no hizo caso, no las cumplió. Eso me obliga a preguntarme, y te pregunto a ti, ¿qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Y lo que te ha dicho, ¿lo has cumplido? Hermanos y amigos, cada vez que Dios nos da una instrucción, hay que cumplir con ella. Hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo. Pero también nosotros podemos encontrar dentro de la desobediencia varios aspectos que pueden estar limitando que nosotros podamos obedecer con libertad. Podamos escuchar la voz de Dios cuando nos dice y nos habla. Uno de ellos es el orgullo. Oye, qué difícil, qué mucho orgullo vemos nosotros a nuestro alrededor. El orgullo es una de las herramientas que Satanás usa para mantenerlos alejados de Dios, para romper la unidad entre nosotros, para no permitirnos escuchar su voz, porque nos hace soberbios. El orgullo nos hace soberbios, nos hace pensar que somos perfectos, infalibles. A todo el que se meta en el medio, no me importa el que se meta en el medio para impedir alcanzar mi meta, yo le voy a pasar por encima. Así pensamos, así decimos posiblemente, con el propósito de ser reconocidos. Por eso, cada día tenemos que examinar, mire lo que hay aquí en nuestros corazones, con honestidad, y observar nuestras acciones, nuestras expresiones, entre otras y muchas cosas que posiblemente nos están alejando de Dios. ¿Sabe cuál ha sido una de las oraciones que yo acostumbro incluir en mi oración ante el Señor? Que cuando yo le pido que examine mi corazón, penetre aún allí en lo más profundo, que yo posiblemente tenga algo que no pueda identificar, y que si lo identifica, lo arranque, me lo muestre para yo ayudarlo a arrancarlo de mi vida y alejarlo. Tenemos que pedirle al Señor que si hay orgullo, que si hay soberbia, que si hay altanería, lo que sea, que lo podamos sacar de nuestra vida, que Él nos ayude a identificarlo si no lo podemos identificar. Que penetre en lo más profundo, aún en la recámara más escondida, donde nosotros muchas veces no permitimos que Él entre, arranque todo lo que está ahí, que no sea de Él. Aleluya. Otro de los puntos que no nos permite obedecer la palabra de Dios son las preocupaciones. Las preocupaciones. Oiga, que mucho nos preocupamos. Que mucho nos preocupamos. Son preocupaciones que nos obligan a buscar las alternativas. Son preocupaciones que nos buscan y nos ayudan, y nos obligan a buscar resolver cualquier sea mi situación.
sin permitirnos llevarlas en oración al Señor, a los pies del Maestro. De esa manera usamos nuestras debilitadas fuerzas. Porque somos débiles para poder vencerlas. En vez de usar el poder de Dios que lo ha vencido todo, el poder de Dios que todo lo puede, no lo usamos. Preferimos usar nuestras debilitadas fuerzas. Nunca dejemos a Dios fuera de nuestras preocupaciones. Dios tiene que ser parte de esa ecuación. Preocupación, yo, Dios. Dios primero. Si sabemos que Él ya venció todo, lo dice su palabra, y si yo creo en su palabra, yo creo en Él, creo que Él existe, pues lo tengo que creer. Entonces, ¿cómo no podrá vencer esto que me está pasando? Si Él fue el que me creó, Él fue el que me ha traído, Él me ha llevado hasta aquí, me ha ayudado Dios, dice la palabra del Señor, Ebenezer. ¿Cómo no podrá vencer esto que me está pasando? ¿Cómo no podrá vencer esta enfermedad que estoy padeciendo? Pero para que eso suceda, tengo primero que creerle, tengo que obedecerlo, pero tengo que aceptar su voluntad. Sobre todo, aceptar su voluntad. Dios en su palabra nos muestra muchas cosas que sucedieron, no para que aprendamos de historia, sino para que veamos lo que Él puede hacer cuando echamos fuera de nuestra vida el orgullo y las preocupaciones. Nunca, hermano y amigo, permitas que nada te impida escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer de los versículos 1 al 3 y saltamos del 10 al 14. Leemos la palabra del Señor, que dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un varón grande delante de su señor, delante del rey. Y lo tenía el rey en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Pero la palabra continúa diciendo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vayamos entonces más abajo al versículo 10. Entonces Eliseo, que es el profeta al que ella se refería, le envió, porque entonces en ese proceso lo que viene es que Naamán empieza a pedir permiso para ir allí a visitar a Eliseo y le conceden el permiso. Ya cuando él llega, entonces donde Eliseo es que comienza el versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Ahí está Naamán frente a la casa de Eliseo y Eliseo le envía un siervo, un mensajero, a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, recuerden, general, bien reconocido, y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán quería ser sanado, pero a su manera, no a la manera de Dios. Mira lo que continúa diciendo el versículo 12. Continúa diciendo: Habana y Farfar, ríos de Damasco,
no son mejores que todas las aguas de Israel. Lo mío es mejor que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Porque eso pasa. Cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios y no queremos obedecerla, entonces nos enojamos con Dios. Pero mira lo que sucedió en el versículo 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron, diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y dice el Señor, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Aleluya. Naamán casi pierde la bendición por querer imponer la sanidad de él a Dios. Yo quiero ser sanado, pero quiero ser sanado de esta manera. ¿Sabes qué? ¿Cuántas veces nos pasa eso a nosotros? ¿Cuántas veces tú quieres hacer algo, Dios te dice que lo hagas de una manera, pero tú insistes en hacerlo de la manera tuya? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Queremos que Dios haga las cosas como nosotros deseamos. ¿Y dónde está la soberanía de Dios? Sin darnos cuenta de que la forma de Dios para nosotros siempre es perfecta, siempre es permanente. Y Él lo puede hacer solamente de una palabra. Nos puede sanar, nos puede libertar. Pero Él no solamente Él busca eso, Él busca cómo está nuestro corazón. Él busca que obedezcamos lo que Él nos dice. Nunca permitas que tus ideas o tus deseos vayan por encima de lo que Dios dice y quiere para ti. Y queridos hermanos y amigos, cuando las cosas no salen como queremos o esperamos, ¿qué hacemos? ¿Nos marchamos enojados porque Dios nos hizo las cosas como yo quería que las hiciera? Debemos tener mucho cuidado con esto, porque Dios no trabaja de esa manera. Dios hace las cosas, pero en su tiempo, porque el tiempo de Dios siempre es perfecto. Ahora te invito a cerrar tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y te pido que solamente escuches mi voz. Hay ocasiones en nuestras vidas que nos desesperamos. Al ver que eso que deseamos, no llega. Porque qué difícil se nos hace esperar. No importa las palabras de aliento que nos digan, nada nos consuela. Cada pensamiento, cada lágrima, creemos que se manifiesta en nuestra contra. Porque cuando no escuchamos la voz de Dios, pensamos que estamos solos, que Él nos dejó, que se marchó, que no está con nosotros. Sin darnos cuenta de que Dios siempre está con nosotros. Lo que pasa es que le damos más fuerza a nuestra situación. Vemos nuestra situación más grande que Él. Tenemos que saber que para todo hay un tiempo, que para todo hay un tiempo. Hay un tiempo que tenemos que esperar. Hay un tiempo de aprendizaje. Es como cuando se está cocinando algo. Hay que esperar el tiempo preciso para poder sacarlo del fuego. Eso pasa con nosotros. Cuando estamos pasando por situaciones, estamos sintiendo que estamos en el fuego. El fuego para nosotros representa dolor. Pero si escuchamos la voz de Dios, nos daremos cuenta que Él nos va a librar del fuego en el momento que estemos listos, que estemos preparados. Eso, hermano, es esperar en Dios.
Es posible que algunas veces pensemos que Dios se olvidó de nosotros, pero Dios nunca se olvida de nosotros ni llega tarde. Lo que pasa es que Él sabe cuándo es el tiempo de llegar, cuándo es el tiempo de presentarse en nuestra vida. Y si hoy has escuchado verdaderamente la palabra de Dios y la has aplicado a tu vida, te habrás dado cuenta que ese momento es hoy, de escuchar la palabra de Dios y aplicarla. Es difícil no tener la fecha en que van a terminar mis problemas. Es difícil no saber cuándo seré sanado, si seré sanado. Pero qué bueno es saber que no importa por lo que esté pasando, Dios está conmigo, va caminando conmigo y Él tiene el control de todo porque yo se lo he dado. Que no hay nada que pueda impedir que Él haga lo que tiene que hacer. No importa si la espera haya sido larga o va a ser corta. Lo importante es saber que el tiempo de Dios es perfecto. Es en ese momento que tenemos que pedirle perdón a Dios. En este momento pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Hoy Él nos está dando la oportunidad, hoy te está dando la oportunidad para que te arrepientas, le pidas perdón y voluntariamente te acerques a Él y lo acepte como su único y exclusivo Salvador. O si ya tuviste una relación con Él y algo ocurrió que te alejó, a Él no le interesa qué fue lo que pasó. A Él lo que quiere es que regreses al camino. Si estás dispuesto, ambos los invito a orar conmigo. Señor, repite conmigo. Señor, vengo delante de ti y de estos testigos. Reconozco que soy pecador y que he vivido de espaldas a ti. Y te pido perdón por mis pecados. Reconozco que tu amor por mí es tan grande que diste a tu Hijo único para que muriera en una cruz por mis pecados, para que estos fueran perdonados. En este momento te acepto como mi Señor y Salvador. Rechazo las obras de Satanás en mí y te entrego mi vida para que la hagas nueva. Envía tu Espíritu Santo para que me dirija y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos libertas y nos hace llegar a donde tú estás para hacer reconocer que tu presencia está en mí. Aleluya. Hermanos, hiciste esta oración. Ahora eres parte de la familia de Dios. Pero es necesario que cada día te acerques a Él en oración. Él siempre te va a escuchar. Dile cómo te sientes, dile lo que necesitas, porque Él te entiende, Él te conoce. Y te aconsejo que busques una Biblia. Una Biblia, nosotros usamos la Reina Valera del 60, porque es la más que se adapta a la traducción original. Y cada día saca tiempo y léela. Y desde hoy, la Iglesia de Cristo Renacer es tu iglesia. Y es el deseo de toda nuestra congregación. Cuando tengamos la oportunidad poder saludarte personalmente en nuestro tiempo. Ahora te invito que si hiciste esta oración, no los dejes saber. Así que por favor comunícate con nosotros a través de la dirección del correo electrónico manuel.soto@cristorenacer.org. manuel.soto@cristorenacer.org. Envíame tu nombre y si tienes alguna situación, déjamelo saber e incluye tu número de teléfono para poder comunicarme contigo. Y si necesitas una Biblia, no dudes en decírmelo también ahí y incluye tu dirección postal para enviártela lo más pronto posible. Aleluya. Y espero que la palabra del Señor en la mañana de hoy
haya edificado tu vida y te haya ayudado y te haya dado más herramientas para poder acercarte más a Él y poder escuchar su voz. Dios les bendiga.